Muy bien, seguimos en Silicon Security Day y ahora vamos a una presentación que seguramente va a ser interesante para todos los aficionados a la ciberseguridad, incluso yo diría para el público general, porque vamos a hablar de Pegasus, que como sabéis ha sido pues, una de las grandes noticias de las últimas semanas por esa infección que ha habido a los dispositivos, a los móviles de miembros del gobierno, de autoridades y ministros y demás. Y todos tenemos muchas preguntas que hacer con respecto a Pegasus. Para hablar de Pegasus tenemos con nosotros a Alberto Algarra, que es Sales Specialist de Ivanti. Hola, buenos días. La verdad es que es muy interesante Pegasus, que nos cuentes todo lo que es verdad y todo lo que quizá no es tan verdad, de lo que hemos podido ver en las noticias, en los medios generalistas, que es de los que hemos tenido más información sobre Pegasus. Pero cuéntanos, Alberto, cuéntanos un poco sobre Ivanti, ¿qué es lo que hacéis? Pues Ivanti es una compañía que lleva muchos años en el mercado, más de 20 años. Venimos de la adquisición de diferentes compañías que han ido montando lo que es actualmente Ivanti. Ivanti hoy por hoy es una de las compañías de ciberseguridad que está en el top 10. Entre nuestros clientes están 96 de las 100 grandes compañías del mundo. Somos 3.100 personas alrededor del mundo. Tenemos oficinas en presencia local en casi todos los países. Y la verdad es que, bueno, la idea es seguir creciendo y nuestra ambición es como mínimo estar en el top 3 de aquí a un par de años o 3. Te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos algo tan interesante como lo que son los entresijos de Pegasus, esta herramienta que fabrica una compañía que se supone que solo vende a gobiernos, pero que se supone también que se utiliza solamente en casos en los que es ético o legal utilizarla, y luego estamos viendo también que a veces quizás se está utilizando de manera no tan ética, ¿no? Cuéntanos un poco qué es exactamente Pegasus. A ver, Pegasus al final es un spyware, es decir, Pegasus como Pegasus hay otros muchos spywares en el mercado, lo único que se ha hecho más famoso quizá pues, por la manera en la que se ha utilizado, la repercusión mediática que ha tenido. Al final es un spyware del tipo RAT, que es Remote Administration Tool. La idea del que lo hace es coger el control remoto del otro dispositivo de manera que al final pueda acceder a toda su información y hacer con ella lo que quiera, enviarla hacia otro sitio, copiarla, comprometerla. Es decir, hay muchas aplicaciones de este tipo, entiendo, entonces. Hay más de una, más de dos, más de tres, más de 5, más de 10. Porque hemos centrado mucho el foco en esta herramienta, pero hay otras que podrían estar sirviendo para atacar nuestros dispositivos. Bueno, los nuestros no, quizá, pero sí los de autoridades, los de gobiernos, los de grandes empresarios. Hay varios niveles. Hay lo que sería el tipo Pegasus, en el que una compañía de origen legal y con un desarrollo hace una herramienta sobre la que además da versiones, soporte técnico para el uso, manual de instrucciones, etcétera. De esas hay unas pocas compañías que hacen cosas parecidas, y luego está toda la parte, lógicamente, de la dark web con los hackers individuales que también generan herramientas para espiar. También se da el hecho de que Pegasus es muy efectiva. Porque, por ejemplo, los iPhone, que los consideramos dispositivos muy seguros, pues han sido fácilmente infectados con Pegasus. Es que precisamente el objetivo de este tipo de software, de spyware, es el alto ejecutivo, el ministro, el presidente, gente que normalmente lo que más utiliza es iPhone. Entonces, digamos que vuelcan más desarrollo interno a la hora de poder atacar un iPhone que atacar un Android, porque su público objetivo, por así decirlo, su objetivo principal es el que utilizan más iPhones. Sí, también el sistema operativo, al estar controlado por un fabricante como Apple y tener tantas restricciones, se supone también más seguro. Quiero decir, el iOS fue el primer sistema operativo en el que había un sandboxing, no sé si me estoy equivocando. Pero quiero decir que toda esta filosofía de Apple de tener su sistema amurallado, pues también lo ha hecho menos vulnerable. Yo estoy recordando el caso de aquel terrorista que rescataron su iPhone, pero ni siquiera el FBI era capaz de desbloquearlo, y sin embargo ahora parece que Pegasus no tiene ningún problema, ¿no? Sí, al final se basan en vulnerabilidades. Hay una cosa diferente, Pegasus no es una vulnerabilidad, pero Pegasus sí que utiliza las vulnerabilidades de Android o de iOS para atacar y para coger el control de ese dispositivo. Lo que hay es alrededor del mundo muchísima gente que está siempre investigando
y buscando esas vulnerabilidades. Los 0 days, claro. Los 0 days. Ahí hay dos caminos. Cuando una persona encuentra un 0 day, o se lo comunica a Android o se lo comunica a Apple. Es que incluso tienen recompensas. Correcto. Pero es que hay recompensa en los dos lados, en el lado de los buenos y en el lado de los malos, por así decirlo. Porque al final esta gente que fabrica Pegasus paga muy bien si una persona les da información sobre un 0 day. Esa es la realidad. ¿Qué ocurre? Que al final los 0 days, como su nombre indica, acaban de ser descubiertos. El propio fabricante no es consciente de que esa vulnerabilidad existe. La gente que fabrica Pegasus aprovecha esa vulnerabilidad, la explota y a partir de ahí genera ciertas cadencias o ciertas historias que les permite coger el control de ese dispositivo. Sigamos, cuéntanos más de Pegasus. A ver, ¿cuál es el problema de Pegasus o por qué es tan peligroso? Al final porque detrás hay inversión. Detrás hay una compañía que desarrolla ese software, detrás hay gente que está investigando cómo mejorarlo, cómo sacar versiones avanzadas. Porque a la vez que ellos investigan, Android y iPhone van actualizando sus sistemas operativos de manera que esos 0 days los van tapando. Sí. Por ejemplo, hubo hace años, en 2016, a través de WhatsApp, que tenía una vulnerabilidad, porque recordemos que las vulnerabilidades no tienen por qué estar solo en el sistema operativo, también pueden estar en las diferentes aplicaciones que funcionan dentro de los teléfonos. Por una vulnerabilidad que había en WhatsApp se podía acceder al teléfono y la utilizaba Pegasus. Todo eso quedó parcheado lógicamente, sacaron sus parches de seguridad, corrigieron ese error y quedó resuelto. La clave es entonces que NSO, que es el desarrollador, ¿no? Correcto. Es una empresa legal. Totalmente. Es decir, no es una empresa que se tenga que esconder en una isla remota ni operar en la dark web, sino que tiene su página web en la que tiene información, incluso no dicen los clientes, pero sí dicen que a cuántos clientes han vendido. Y también dicen que solamente son gobiernos, organismos oficiales, etcétera. Entonces, por ahí es por donde viene el gran peligro, que al final hay detrás una compañía privada que gana dinero con esto. Y entonces invierten y generan nuevas versiones. Cuéntanos más, ¿qué repercusiones tiene Pegasus? Quiero decir, la primera pregunta que me viene a la cabeza es decir, bueno, yo no soy una autoridad, ni formo parte de una institución pública, ni tengo... ¿Me puede afectar Pegasus a mí? Lo normal es que no. Lo normal es que no, ¿verdad? No eres una persona de interés, por decirlo de alguna manera, o tu información, lo que hay en tu dispositivo... Pero si soy un gran empresario es posible que sí, ¿no? Pero si eres un gran empresario, imagínate que eres, por decir algo, el presidente de Repsol, que posiblemente tenga a lo mejor en su móvil acceso a planes estratégicos o incluso zonas de petróleo que todavía no se han publicado y que están haciendo una exploración para descubrir dónde puede haber pozos, pues al final esa información para determinadas personas tendría muchísimo valor, para su competencia, para gobiernos implicados en esa exploración de si es en su territorio, etcétera. Entonces, no solamente es el ámbito público a nivel político o de Estado, sino que también puede haber empresas privadas que se vean afectadas por determinados ataques de spyware, Pegasus u otras. Pero esto rompería con la supuesta ética de... Claro, por eso digo Pegasus u otras, porque también hay otras empresas que hacen cosas parecidas, pero ya digamos que no está tan claro en sus páginas web si son tan legales como se supone que es NSO. ¿Y cómo funciona Pegasus? Al final Pegasus lo que va a hacer es aprovechar esa vulnerabilidad, ese 0 day, y lo que va a hacer es colocarse dentro del teléfono hasta que sea capaz de, escalando los privilegios, coger el control del dispositivo. Una vez que tiene el control del dispositivo, es capaz de analizar el contenido y a partir de ahí enviar ese contenido hacia afuera del teléfono. Pero la primera entrada suele ser un phishing, ¿no? O un SMS. Pues no está cada vez se complica más. Y me explico. Hasta ahora era normalmente un enlace en el que tú tenías que pulsar, algo que tú tenías que interactuar de manera voluntaria con el teléfono, pero ahora además de 0 day hablamos de 0 touch. Es decir, la posibilidad de la infección sin que tú ni siquiera llegues a hacer nada. Por poner un ejemplo, aunque no es que esté pasando así, cuidado, porque es un ejemplo de cómo podría ser. Cuando tú recibes un WhatsApp, realmente lo que tú estás recibiendo es, tú estás conectando con WhatsApp y WhatsApp te está mandando algo, una foto. Tú al final tienes una previsualización de esa foto y luego le tienes que dar para descargar. Sí.
Cuando hablamos de Zero Touch es que simplemente con la entrada de esa previsualización podría venir la infección. Entonces ya estamos hablando de cosas distintas. Ya no es solamente el decir el SMS, voy a darle no le des al enlace, no pulses, no. Ahora ya empezamos a ir a otro tipo de peligro que al final es prácticamente incontrolable. Por eso la necesidad de herramientas de protección, porque ya no solamente es decirle al usuario, cuidado, no toques, cuidado, no pulses, cuidado que descargas, cuidado que ves, cuidado que miras. Es que el teléfono estando quieto se puede ver comprometido, sin que tú realmente hayas interactuado como tal. ¿Y hay alguna herramienta con la que tú ahora puedas saber de manera sencilla si tu teléfono está infectado? A ver, de una manera sencilla, siempre al final no, nunca es sencillo. Pero sí es verdad que en el caso de Ivanti tenemos una herramienta que te permite ver si realmente tu teléfono está haciendo movimientos que no son los correctos. Al final hay un análisis de comportamiento en el que tú estás revisando cuáles son las cosas habituales que hace tu teléfono y si esas cosas dejan de suceder o suceden cosas que no deberían, pues a partir de ahí nuestra herramienta es capaz de decir, aquí hay algo raro. Esto es importante. Hay maneras muy básicas a nivel doméstico para intentar ver si tu teléfono está haciendo algún comportamiento raro, en el sentido, por ejemplo, lo que hablas de si tu teléfono normalmente está compartiendo, me lo invento, 1 giga de información a la semana y de repente una semana compartes 4 gigas, algo raro está sucediendo. Otra cuestión que suele suceder es que el teléfono se calienta. Pero eso realmente no quiere decir que tú tengas un spyware, porque se puede estar calentando porque está bajando una actualización de seguridad precisamente. Se puede haber otros motivos para que el teléfono una aplicación en segundo plano que se ha quedado atascada. Que se ha quedado atascada, loca, y está tirando del procesador y te está calentando el teléfono, la carga de la batería. Ahora, por ejemplo, con esta semana que estamos teniendo de calor brutal, en cuanto tú el móvil le pongas a trabajar en serio, pues se va a calentar más. Yo creo que eso que muchos lo hemos detectado, ¿no? Que el móvil no responde porque incluso la temperatura en el coche y sitios por el estilo. Entonces, al final, no es seguro que porque el móvil se caliente tengas un spyware, no es seguro que porque el móvil lance mucha información tengas un spyware. Puede ser un indicativo, pero al final, si tú quieres saber realmente si tú tienes un spyware en el teléfono, necesitas una aplicación que sea capaz de detectarlo. Y vosotros tenéis herramientas para entramos, efectivamente. Para saberlo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues de una manera muy sencilla. Para que te hagas la idea, un teléfono, digamos que tiene varias capas de funcionamiento. Una capa es el hardware, lo que es la electrónica, los chips, por así decirlo, toda esa parte. Luego tiene una parte que es un primer nivel, que es el sistema operativo, Android o iOS. Luego tiene una siguiente capa, que es la de administración. Y una última capa, que es donde van todas las aplicaciones. Nosotros nos colocamos en la capa de la administración. ¿Cuál es la gran ventaja? Que nosotros vamos a ver cualquier movimiento que el teléfono vaya a hacer entre el sistema operativo y las aplicaciones. Cualquier movimiento que haga, nosotros lo estamos viendo. Entonces, analizamos el comportamiento y si vemos que algo raro está sucediendo, levantamos la mano y decimos, oye, este teléfono está comprometido y además somos capaces de remediar. Por ejemplo, cortamos la comunicación Wi-Fi, cerramos la salida a Internet. Con eso ya estamos evitando que esa información se esté fugando hacia algún sitio. Incluso podemos hacer un wipe remoto, podemos borrar el contenido del teléfono, unas malas. O sea, hay muchas posibilidades de... ¿Y limpiarlo del software espía se puede? Eso ya es más complicado, porque depende de cómo haya entrado y cómo esté, pues a lo mejor hay que poner el teléfono otra vez a cero. Pero eso va por casos. Pero sí es cierto que lo que nos diferencia del resto de aplicaciones del mercado es que nosotros estamos en la capa de administración. Si tú estás colocado, como otras herramientas de protección, en la capa de las aplicaciones, no estás viendo qué está sucediendo en la capa de abajo. Entonces, normalmente los spyware se colocan ahí abajo y lo que hacen es que quitan visibilidad. No permite que las aplicaciones de protección vean qué está sucediendo hacia abajo. Nosotros ya estamos dentro. Entonces, a mí no me puede quitar de donde estoy. Y esa es la gran ventaja de la tecnología de Ivanti. De hecho, somos la única tecnología que está certificada por el CCN, por el Centro Criptológico Nacional, como solución para spyware tipo Pegasus. ¿Y quién está adquiriendo esta solución? Entiendo ahora que las instituciones públicas, pero las pues empresas privadas también. Es algo que... Es confidencial. Claro. Sí, ya... Esa información, bueno, al final digamos que
todos aquellos que deberían lo están haciendo. También me parece muy interesante el desmitificar pues, lo que hayas escuchado o que hayas visto que son las fake news más importantes o los errores que se han cometido de concepto o de información con respecto a Pegasus. Básicamente, para que te hagas la idea de cuál ha sido la tendencia desde que Pegasus se ha puesto en la prensa y ha empezado a coger fama, por así decirlo, lo más curioso es que lo más buscado en Google de las últimas semanas es descargar Pegasus gratis. No lo puedo imaginar. Esa es la búsqueda más común que ha habido en las últimas semanas o de las más comunes. Bueno, yo recuerdo en tiempos en los que te vendían el WhatsApp Gold o el cómo puedes espiar a tu pareja a su WhatsApp. Correcto. Porque era, pues claro. Al final, ¿quién puede querer espiar? Mucha gente. Pues hay mucha gente. Pues puede ser un tema de divorcio, puede ser un tema, no sé, de trabajo, a tu jefe, que no estés a gusto en tu empresa. Hay mil motivos. Yo tengo un hijo adolescente, ya me encantaría a mí saber lo que tiene en el Instagram y lo que tiene en cualquier... A mí me pasa igual. Claro, o qué hace él en el WhatsApp, o qué fotos tiene, o qué fotos manda, o qué fotos mueve, etcétera. Ya me gustaría tener esa información. Al final, desde el punto de vista del común de los mortales, dices, hombre, si hay una herramienta que me permite ver qué hay en el teléfono de otro, pues, a ver, no es legal evidentemente, pero tú puedes tener ese deseo interno pues por cualquier motivación X. Pero esto no es Pegasus. Esto es otra cosa. Pegasus al final es algo oficial, entre comillas, es algo profesional. Cuando hablamos para un uso doméstico, pues sí, en la dark web hay 1000 sitios en los que puedes hacer ciertas cosas que evidentemente son totalmente ilegales. O sea, la diferencia entre Pegasus... Te expones seguramente a que el infectado seas tú, ¿no? Pues casi, con toda seguridad, porque al final lo que tú vas a hacer es mandar un número de teléfono a una persona, esa persona lo que se compromete es a sacarte la información del teléfono y mandártela, te da un enlace para que le hagas un pago en bitcoins y a partir de ahí tú le pierdes la pista al dinero y evidentemente a lo mejor nunca consigues la información o al revés, recibes una sorpresita de vuelta y eres tú el que te ves comprometido y tu información es la que se acaba viendo en cualquier lado. Entonces eso también hay que tenerlo claro, no hay que jugar con la dark web porque lo que ahí hay, intentando ser tú el que espíes a otro, a lo mejor eres tú el espiado. Sí, mejor no meterse. Efectivamente, mejor no enredar ahí. Es interesante lo que mostrabas, cómo protegernos, ¿no? de este spyware. Claro, al final la única manera que hay para protegerse es colocar una herramienta en la capa de gestión, en la capa de administración del dispositivo. Porque es el lugar nativo en el que se va a mover y en el lugar en el que tienes que estar para ver que se mueve. Eso es lo básico. ¿Cuál es la diferencia que hay normalmente entre unas aplicaciones y otras? El acceso a la nube. Muchas aplicaciones, para poder proteger tu dispositivo, lo primero que tienen que hacer son consultas. Esas consultas al final generas un tráfico desde el teléfono hacia la nube y en la nube hay una zona de información en la que tú comparas los movimientos, revisas, tal, y desde la nube dicen, oye, sí, esto es verdad, que aquí está pasando algo raro, y desde la nube te dice, oye, pues tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de estos software espías lo que hacen es que cortan esa comunicación. Con lo cual, si tú localmente no tienes información, no vas a ser capaz de defenderte. Porque no vas a detectarlo, porque no tienes con qué comparar, porque hacia donde tú irías a comparar ya no tienes acceso. No te deja salir. El propio spyware no te deja salir hacia Internet para que tú veas. Luego sí, él va a sacar toda la información de tu teléfono y la lanzará, pero tus aplicaciones no van a tener acceso fácil a Internet porque lo va a cortar. ¿Cuál es la diferencia de nuestra aplicación? Que al final nosotros somos capaces de hacer muchos análisis en local, dentro del propio dispositivo, sin necesidad de ir a consultar a la nube. Podemos hacer análisis, detectar el problema y hacer acciones de remediación. Todo esto siempre interno, sin tener que salir aunque intente cerrar el spyware esa comunicación, a mí me da igual porque yo no la necesito, estoy dentro. Y dentro tengo la información y dentro hago el análisis, lo que sucede, ¿no? Y hago la acción de remediación, de protección, de cerrar puertos, de evitar que salga la información hacia afuera desde mi dispositivo, etc. Y esa es la idea principal, esa es la ventaja. El hecho de no necesitar una comunicación online
para poder detectar los problemas. ¿Cómo se utiliza esta herramienta para protegernos? Pues al final lo que tú haces es instalar un aplicativo dentro de tu teléfono. Normalmente esto se suele hacer de una manera centralizada. Con un MDM, ¿no? Efectivamente. La parte básica es el MDM y nuestro agente del MDM ya lleva incorporado lo que se llama MTD, que es el Mobile Threat Defense, que lo que te va a permitir es analizar esos riesgos. Al ir ya dentro de nuestro MDM es una única pieza, entonces tú instalas una pieza y luego la parte de MTD la activas o no la activas. Eso ya dependiendo de lo que hayas contratado, el servicio, etcétera. O con tu proveedor. ¿Cómo se comercializa vuestra herramienta? Al final se comercializa, llevamos una consola y cada dispositivo una licencia. Y a partir de ahí, la consola centralizada lo que le va a permitir es al administrador hacer. Y es una aplicación específica para evitar el software espía, ¿no? Hay dos partes. La parte de MDM, que al final lo que te permite es la gestión del dispositivo móvil. Sirve también como MDM, claro, ella misma. Es MDM y MTD, son las dos cosas en nuestro caso. Sí se vende la parte de MTD independiente, pero al no ir en el conjunto con el MDM no va en la capa de administración. Aquí, para el valor nuestro, es que el MDM y el MTD lo tenemos junto en la capa de administración. Y funciona en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Funciona en cualquier tipo de dispositivo. Muy tanto bien. iOS como Android, etcétera. No sé qué otras recomendaciones darías a las organizaciones pues para tener su información más segura, para que no les espíen. Pues básicamente al final lo que nosotros hemos visto con todo este tiempo es que hay varias conclusiones. Y es que todos somos susceptibles de ser espiados de una manera más profesional o de una manera menos profesional, que tienes que tener unos programas de concienciación al usuario y que tienes que ir por delante, es decir, no puedes esperar a ser espiado para luego poner el software, sino que tienes que ir preveyendo siempre, poner tú el software primero porque es posible que seas espiado. Y esto al final es siempre tema de prevención. Básicamente, prevención. Porque si no, al final, yo prefiero poner siempre la tirita antes de tener la herida en el mundo de la ciberseguridad. Porque a lo mejor la herida no tiene remedio y es demasiada herida. Entonces, ese es el gran problema. Y eso lo hemos visto, claro, porque no sabemos qué van a hacer, no sabemos qué información han robado, ni sabemos qué pueden hacer con ella. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, gracias por contarnos estas cosas tan interesantes sobre Pegasus y sobre todo también por ayudarnos a entender qué es lo que hace todo este software espía, cómo nos podemos proteger y las consecuencias que puede tener no protegernos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Silicon Security Day.